Hola a todos, les habla Rey. Desde un superviviente de un coma que se despertó con los recuerdos de la vida de otra persona, hasta el adolescente salvado de su coma por un filete de pollo. Aquí están 10 de las personas más increíbles que se despertaron después de un coma. Número 10. Niño en coma vegetativo. Martin Pistorius entró en coma a finales de la década de 1980 a la temprana edad de solo 12 años y permaneció en este estado vegetativo durante 12 largos años. Los doctores no pudieron precisar qué causó la enfermedad del niño. Sospechaban que podría haber sido meningitis criptocócica y los médicos estaban seguros de que Martin moriría pronto. No obstante, sus padres lo cuidaron todo el tiempo. Incluso tenían una alarma programada cada 2 horas para poder voltear a Martin en su cama, evitando que le salieran llagas. Esto se prolongó durante 12 largos y muy difíciles años. Y entonces, Martin se despertó. La parte más loca de que Martin finalmente despertara es que ahora afirma que recuerda mucho de lo que sucedió mientras estaba en coma vegetativo. Recuerda estar atrapado dentro de su coma como estar atrapado dentro de su cuerpo sin capacidad para comunicarse o moverse. Fue una pesadilla viviente. Martin incluso escribió un libro sobre su experiencia, y en su libro afirma que después de 2 años de ser un vegetal, poco a poco comenzó a despertar. Luego pasó los siguientes 10 años como un fantasma. Su mente estaba despierta, pero su cuerpo todavía estaba en coma. Escuchaba lo que la gente decía y vivía todos los días en una miseria absoluta. Pero ahora, milagrosamente está muy despierto y mucho mejor. Número 9. 27 años en coma. Una mujer llamada Munira Abdullah, de los Emiratos Árabes Unidos, resultó herida en un accidente automovilístico en 1991. Durante los siguientes 27 años permaneció dormida en coma. En el momento de su accidente, Munira tenía solo 32 años. Ella había estado en un automóvil que chocó contra un autobús cuando iba a recoger a su hijo de la escuela. El accidente le provocó una lesión cerebral grave que resultó en coma. En ese momento, su hijo Omar tenía solo 4 años, pero un día, Munira se despertó. Después de pasar entre hospitales en Londres, los Emiratos Árabes Unidos y Alemania, finalmente recuperó la conciencia en 2018 después de años de tratamientos y cirugías. Omar, que ahora tiene casi la misma edad que su madre en el momento del accidente, estaba allí para verla moverse de su largo sueño, y aunque no era cognitiva de inmediato ni estaba completamente consciente, parecía estar saliendo de su estado vegetativo. Omar dijo en una entrevista: "Nunca me rendí con ella porque siempre tuve la sensación de que algún día se despertaría". Ahora Munira se encuentra en Abu Dhabi, donde actualmente se somete a una intensa fisioterapia para mejorar su postura, evitar que sus músculos se dañen y tratar de llevar una vida normal. Según la BBC, casos como este son muy raros. Casi nadie recupera la conciencia después de tanto tiempo en coma, y aún menos personas continúan con algún tipo de vida normal. La mayoría de las personas que recuperan la conciencia después de un coma prolongado tienen discapacidades graves debido a todo el daño que se le ha hecho al cerebro. Número 8. El despertar después de la pandemia. Un adolescente británico llamado Joseph Flaville fue atropellado por un automóvil el 1 de marzo de 2020. En ese momento el Reino Unido solo tenía unos 23 casos de un virus nuevo y extraño. Después de que Joseph fue atropellado por el automóvil, cayó en coma que terminó durando 10 meses enteros. Casi un año después, Joseph se estaba recuperando en un mundo cambiado. Cuando entró en coma todo era completamente normal. Cuando se despertó, se encontró viviendo en una fantasía distópica. El mundo era diferente. Todo estaba cerrado y el tejido social se había alterado. Para empeorar aún más las cosas para Joseph y su familia, su madre solo podía visitarlo en el hospital durante la pandemia desde la distancia, vestida de la cabeza a los pies con un equipo de protección especial. Y a pesar de que Joseph se despertó del coma y fue trasladado a un hogar de ancianos para recuperarse, su madre todavía está esperando hasta que reciba luz verde solo para tocar a su hijo por primera vez en un año. La parte afortunada para Joseph es que prácticamente logró escapar del miedo que la pandemia causó al principio. Habrá un lugar horrible donde la pandemia arruinó la vida de todos los demás, pero no la de él. Si tuviste que entrar en coma en algún momento, 2020 fue definitivamente el mejor año para hacerlo. ¿Qué parte de 2020 sería más feliz olvidar? Déjame saberlo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle me gusta si no lo has hecho para ver más videos como este. Número 7. La vida soñada. Alpha Cabella, del Reino Unido, estaba montando su bicicleta cuando una camioneta lo golpeó con tanta fuerza que su cerebro se salió del lugar dentro de su cráneo. Alpha estaba en un estado precario y necesitaba ser inducido médicamente para entrar en coma. Este coma duró 3 semanas. Antes de que lo despertaran, los médicos le dijeron a su familia que probablemente
básicamente no recordaría nada de lo que sucedió antes del accidente, incluida su propia identidad. Básicamente los médicos dijeron que probablemente tendría amnesia, pero en lugar de amnesia, Alpha se despertó con los recuerdos de otra persona. Al parecer recordó que tenía una novia que estaba embarazada de gemelos, incluso podía recordar los nombres que había elegido para sus gemelos. Le dijo a su familia que podía recordar el día de su accidente, diciendo que se dirigía a ver a su novia después de que acababa de completar una entrevista de trabajo. Este chico también pensó que tenía un avión privado. Ninguno de estos recuerdos era cierto, pero tampoco pertenecían a otra persona. No había ninguna tontería paranormal. Los recuerdos habían sido fantaseados, probablemente dentro de su mente durante el coma. Su subconsciente de alguna manera había fusionado su vida real con una vida ficticia que él mismo había soñado. Número 6. Filete de pollo lo despierta de coma. Un milagro espectacular se desarrolló recientemente en Taiwán, cuando un joven adolescente que había estado en un coma durante 62 días se despertó después de que su hermano mencionara despreocupadamente los filetes de pollo. Al final resultó que el filete de pollo era la comida favorita de los adolescentes. Aparentemente le gustaba tanto que solo escucharlo lo despertó de su coma. El pobre chico había sufrido un grave accidente con scooter unos meses antes. Había sufrido una hemorragia grave dentro de sus órganos y había caído en un coma muy profundo. Había estado en la unidad de cuidados intensivos desde entonces. Había pasado por el quirófano al menos 6 veces para operaciones, incluso para reparar su hígado y riñón, y para solucionar problemas con su cráneo. Pero a pesar de todas las cirugías, no se despertaba. No fue hasta que su hermano mayor estaba de visita en el hospital y dijo: voy a comer tu filete de pollo favorito, que el joven cobró vida como liberado de un hechizo. Supongo que esas fueron las palabras mágicas. Desde entonces, el adolescente se recuperó y fue dado de alta del hospital. Número 5. Coma después del nacimiento de su hijo. La famosa youtuber Grace Victory tuvo unos meses muy duros. Primero se infectó de COVID-19, después dio a luz. En realidad, fue inducida al trabajo de parto 2 meses antes debido al virus. Solo un día después de dar a luz a su hijo, Grace entró en un coma inducido médicamente. Esto sucedió en Navidad. Luego, la youtuber británica tardó 3 meses en salir del coma, momento en el que finalmente conoció a su hijo, que ya tenía 3 meses. Grace había estado en coma por problemas respiratorios. Cuando ingresó en cuidados intensivos el día de Navidad, no podía respirar. La única forma de ayudarla a recuperarse del virus era ponerla en coma, permitiendo que su cuerpo descansara. Grace ahora está despierta y de nuevo en línea. Número 4. Nacimiento en coma. Hablando de comas y bebés, una mujer canadiense de Columbia Británica necesitaba ser colocada en un coma inducido médicamente debido a complicaciones del COVID-19. Al igual que Grace Victory, ella también había estado embarazada. La mayor diferencia con Gillian McIntosh fue que tuvo a su bebé mientras aún estaba en coma, lo que tal vez ni siquiera creas que sea posible. Estaba completamente inconsciente cuando dio a luz a su hijo Travis. No pasó un mes completo hasta que salió del coma, momento en el que se sorprendió al descubrir que su hijo ya tenía un mes. No sabía el sexo del hijo, apenas podía recordar que había estado embarazada en primer lugar, y cuando los médicos le contaron lo sucedido, se sorprendió bastante. Afortunadamente su cerebro no sufrió daños duraderos. Gillian fue dada de alta del hospital después de despertar del coma en la víspera de Navidad, y llegó a casa para encontrar a su hijo esperándola allí junto con su esposo. Hablando de un gran regalo de Navidad, todos en la familia están ahora felices y saludables. Número 3. Coma permanente. Jean-Pierre Adams nunca despertó del coma. Han pasado 39 años. Adams fue una vez un futbolista internacional francés en camino de convertirse en un atleta legendario. Luego sufrió una lesión leve en la rodilla en 1981. Se estimó que el procedimiento para reparar su rodilla solo dejaría fuera de acción a la estrella del deporte durante un par de meses. Sin embargo, una peligrosa dosis de anestesia lo dejó atrapado en un coma en el que todavía está. 39 años es uno de los periodos más largos en que una persona se ha mantenido en estado vegetativo. Hoy, Adams tiene 73 años. El anestesiólogo que causó su coma en primer lugar acudió a los tribunales en 1990 y recibió una sentencia suspendida de 1 mes y una pequeña multa, pero por lo demás pudo vivir el resto de su vida con bastante normalidad. Adams ha sido atendido por su esposa durante los últimos 40 años y ella continúa negándose a desconectarlo. Esto a pesar de que la gente insiste en que desconectar a Adams es lo correcto, especialmente después de tanto tiempo y con una perspectiva tan sombría para su futuro. A pesar de que está en un estado vegetativo, Adams todavía puede comer y aparentemente escuchar. Tiene una rutina completamente normal. Se despierta por la mañana para comer y luego se sienta todo el día en su silla de ruedas. Pero incluso si Adams alguna vez se despierta, los expertos dicen que no reconocerá a nadie y probablemente no recordará ningún detalle de su vida. Número 2. Hablar otro idioma después de un coma. Ruben Ensemo sufrió una conmoción cerebral cuando tenía 16 años. La conmoción cerebral fue tan grave que terminó en coma. Todo esto sucedió solo por un partido de fútbol. El adolescente de Atlanta fue pateado en la cabeza por otro jugador
jugador durante el juego, pero el coma no resultó mortal. Ruben finalmente se despertó. Cuando lo hizo, descubrió que tenía una habilidad que nunca había conocido. De repente hablaba español con fluidez. Según el reporte de CNN, Ruben había podido hablar un poco de español, pero nada fluido. Después de despertar del coma, podía hablar un español perfecto como si fuera hablante nativo. Esto es algo que se conoce como síndrome del acento extranjero, y es una condición poco común en la que algún tipo de lesión cerebral provoca un cambio en el patrón de habla de una persona. Puede darle a alguien un nuevo acento o aparentemente, milagrosamente, enseñarle a hablar otro idioma. El primer caso de esto ocurrió en 1941, cuando una mujer noruega sufrió una lesión cerebral durante un bombardeo alemán y se despertó con acento alemán. Otro caso fue hace unos años, cuando un veterano de la Marina se desmayó en su motel y se despertó sin recuerdos de su vida anterior y solo podía hablar sueco. Hasta el día de hoy ha habido menos de unas pocas docenas de casos reportados, y ninguno de ellos tiene mucho sentido para los científicos convencionales. Número 1. Superviviente de un coma. Se considera que Terry Wallis es el superviviente del coma más largo de la historia. Era 1984, y Terry tenía solo 19 años cuando él y dos de sus amigos volaron desde un pequeño puente en su camioneta y aterrizaron en el lecho de un río seco. El accidente dejó a Terry inconsciente y esencialmente con muerte cerebral. Estaba en estado vegetativo y los doctores no le dieron prácticamente ninguna posibilidad de recuperarse. Sin embargo, Terry pronto entró en lo que se conoce como un estado de conciencia mínima, según el reporte del New York Times. Esto significaba que Terry podía seguir las cosas con sus ojos, a veces podía responder parpadeando o gruñendo y era vagamente consciente de algunas cosas. Terry pasó los siguientes 19 años sentado dentro de un hogar de ancianos con familiares que lo visitaban ocasionalmente. Uno de sus visitantes incluían a su hija, que solo tenía 6 semanas cuando entró en coma. Luego, después de 19 años, Terry de repente volvió en sí. Comenzó a hablar de la nada, podía recordar personas y rostros, comenzó a recuperarse, y hasta el día de hoy, Terry está vivo y relativamente bien. Pasa la mayor parte del día en la cama escuchando música, pero está despierto, puede hablar y comprende la mayor parte de lo que sucede. Ha sido estudiado por médicos de todo el mundo, entrevistado por equipos de noticias de todo el país y del extranjero, y está viviendo una vida bastante buena, considerando que fue un vegetal durante la mayor parte de ella. Si pudieras hablar cualquier idioma al despertar de un coma, ¿cuál sería? Déjame saberlo en los comentarios. Y gracias por ver el video. Asegúrate de presionar el botón de suscribirte, dejar un pulgar arriba y activar las notificaciones para no perderte más videos increíbles.